A continuación desarrollaremos el tema de la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Los integrantes son los siguientes. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como determinar los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya sea de que se presenten de forma completa o condensada. Si una información financiera se presenta de forma fiable y en el tiempo oportuno a los inversionistas, a los acreedores y a los usuarios, esto ayuda a comprender la capacidad que tiene la entidad para poder generar beneficios y flujos de efectivos, así como su fortaleza financiera y su liquidez. El alcance, esta norma no establece qué entidades están obligadas a presentar o publicar sus estados de información financiera intermedia, ni con la frecuencia que deben hacerlo, ni con el tiempo que esté establecido. Esta norma es de aplicación tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de información, como si ella misma decide publicar información financiera intermedia, siguiendo las normas internacionales de información financiera. El comité de esta norma establece, el comité de estas normas internacionales de contabilidad 1 aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en los libros de mercados que suministren estados financieros intermedios que cumplan con los criterios de reconocimiento, medición y presentación establecida en esta norma. Se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa a que publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de los periodos contables anuales y pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor de 60 días tras la finalización del periodo intermedio. Definiciones. ¿Qué es un periodo intermedio? Es todo periodo contable menor que un periodo anual completo. Por ejemplo, se puede presentar de forma trimestral, semestral del año. Información financiera intermedia. Se entiende toda información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros, como se describe en la NIC 1, presentación de estados financieros, o bien un juego de estados financieros condensados. La NIC 34 nos establece que la información puede ser presentada de dos formas. La primera es cumpliendo lo establecido en la NIC 1, que indica que la información a presentar debe ser el estado de situación financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo, las notas, información comparativa y la retroactividad de la información. Así también nos dice que podemos presentar la información de manera condensada. Y esta información que podemos presentar es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, flujo efectivo y las notas explicativas seleccionadas. Esto lo hace con la intención que no exista duplicación de la información al momento de presentar el estado financiero anual. Porque si no lo hicieran de esta manera, es decir, si no lo hicieran de manera selectiva, en el caso de las notas explicativas, se estaría duplicando la información al momento de presentar el estado financiero de forma anual. La forma y contenido de los estados financieros nos establece la NIC 34 que debe de ser presentada de manera completa, entonces se debe de cumplir con las exigencias de la NIC 1. Si lo vamos a hacer de manera condensada, se debe entonces de cumplir con la NIC 34 y establecer que los grupos de partidas que hayan sido incluidos en los informes anuales más recientes para que pueda existir una comparabilidad. Si una entidad presenta las partidas de resultados de una forma separada, esta debe presentar las ganancias por acción de forma básica y diluidas en el estado que estamos presentando. La NIC 1 proporciona toda la información sobre la guía de las estructuras de los estados financieros.
Y el quinto punto nos menciona que cuando el alcance esté contemplado en la NIC 33, que son las ganancias por acción, deben de presentarse las ganancias por acción básicas diluidas en ese periodo. Hechos significativos y transacciones. Una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final al último periodo anual de la presentación, que sean significativos para comprender aquellos cambios en la situación financiera y el rendimiento de la entidad. También la NIC 34 nos dice que el usuario de la información financiera intermedia también tendrá acceso al informe financiero anual más reciente. A continuación, daré una lista de los sucesos y transacciones para los cuales se requiere información si fueran significativos. Una de ellas es la rebaja del importe en libros de los inventarios, el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor de activos financieros, los compromisos de compra, las transacciones con partes relacionadas, cancelaciones de pagos de litigio, cambios en las circunstancias económicas o de negocio. También las NIF individuales nos proporcionan guías con requerimientos para informar esta información en el párrafo 15b sobre estas cuestiones de estos sucesos. Otra información a relevar. Dice que es una entidad que deberá incluir en las notas de información financiera intermedia la información que se detalla a continuación, pero también nos dice que aquella información que ya está agregada en otro estado financiero ya no se debe de relevar. Entonces, estos son unos otras informaciones que deben de ir, es como los eventos posteriores, dividendos pagados, sucesos después del periodo intermedio, declaración de las políticas y métodos contables, cambios en los títulos de deuda. Esa es una información, otra información que se puede relevar en esta NIC 34. Información a revelar sobre el cumplimiento de las NIF. Si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho debe ser informado o revelado en las notas de los estados financieros, dando a conocer que se cumple con todos los requerimientos de las normas. Un informe financiero intermedio no deberá describirse como que cumple con las NIF a menos que cumpla con todos los requerimientos de ellas, ya que si no se cumple con todos los requerimientos, no se debe hacer dicha afirmación en las notas. Periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. La información intermedia incluirá estados financieros intermedios para los periodos de la forma siguiente. Un estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo al final del periodo contable inmediatamente anterior. Ejemplo, el periodo intermedio que sea de un semestre, que sería del 1 de enero al 30 de junio del año 2021, la información comparativa se tomará como base el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Un estado de resultados del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulativo, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido. Ejemplo, que siempre el periodo intermedio sea de un semestre del 1 de enero al 30 de junio del 2021, la información comparativa de este estado será del mismo periodo, que sería del 1 de enero al 30 de junio del año 2020. Un estado de cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido. De la misma manera, el periodo intermedio de un semestre del 1 de enero al 30 de junio del año 2021, la información comparativa será del 1 de enero al 30 de junio del año 2020. Un estado de flujo de efectivo acumulado
para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido, siempre tomando como base un semestre de periodo intermedio del 1 de enero al 30 de junio del año 2021, la información comparativa será del 1 de enero al 30 de junio del año 2020. Materialidad o importancia relativa. Al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, se tomará la importancia relativa de estos. Si puede influir en la toma de decisiones y es significativo, se revelará. Y si no influye tanto en la toma de decisiones y es insignificante, este hecho no puede ser revelado. Información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en una anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, el ejemplo sería de que una estimación realizada en la información intermedia puede diferir en la información financiera anual. Entonces, esta diferencia o esta variación que se pueda dar debe revelarse en una nota de los estados financieros anuales, dando a conocer el motivo por el cual surgió esa diferencia. Reconocimiento y medición. La entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los estados financieros anuales más recientes. Dentro de los ejemplos que la norma nos brinda son las políticas por reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro deben ser iguales a la presentación de los estados financieros anuales. Asimismo, el gasto por el impuesto a las ganancias se reconocerá en cada uno de los periodos intermedios sobre la base de la mejor estimación del promedio ponderado de la tasa impositiva que se espere para el periodo contable anual. Ingresos de actividades ordinarias recibidas en forma estacional, cíclica u ocasionalmente. Estos ingresos de actividades ordinarias que se reciban de forma estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia, si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados al final del periodo contable anual. Dentro de los ejemplos tenemos dividendos, regalías, subvenciones oficiales, ingresos de vendedores al por menor. Lo que la norma nos indica acá es que esas transacciones deben reconocerse cuando ocurran efectivamente. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Estos costos, a diferencia de los ingresos explicados por mi compañero, se van a registrar enseguida al momento de que se tengas conocimiento de ellos. O sea, serán objeto de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios si, solo si, fuera también apropiado anticipar o diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Esto se debe a que la NIC 34 utiliza el principio de prudencia, que indica que la empresa debe dar constancia de una transacción que le sea favorable una vez sea completada con éxito. Ese es el caso de los ingresos. Y contrariamente, debe registrar una transacción de gasto o pérdida enseguida a que sepa de su existencia. Uso de estimaciones. El uso de estimaciones en el caso de la información financiera intermedia va a tener mucho más supuestos que en la información financiera de un periodo anual. Por lo tanto, habrá más incertidumbre en el caso de la información financiera intermedia. En este caso, la NIC 34 exige que debemos evaluar que los procedimientos de medición aseguren que la información resultante sea fiable, que revele la información financiera significativa, que sea relevante y que la información financiera intermedia requerirá por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual. Ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable se reflejará mediante los siguientes procedimientos. Una política contable es posible que genere diferencias entre los estados financieros o de los periodos anteriores. En este caso, se deberán reexpresar los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual.
Si la reexpresión no fuera, como dice la NIC, impracticable, entonces deberá determinarse el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual del periodo intermedio del que se está informando. Y eso es todo. La vigencia de esta NIC fue a partir de los periodos de enero de 1991. Eso es todo. Muchas gracias.